Con las elecciones de este domingo, de mañana, en la ciudad de Buenos Aires, ya serán 6 los procesos electorales adelantados que tuvieron lugar en varias provincias. Son parte del largo camino hacia las nacionales de octubre, que nos darán una fotografía del mapa político a casi 2 años del gobierno de Javier Milei. En octubre va a faltar muy poco. Si bien sería apresurado sacar conclusiones generales cuando todavía falta bastante para octubre, sí se pueden identificar algunos elementos que nos pueden dar algunas pistas del escenario general. En primer lugar, las elecciones no están generando lo que se dice un gran entusiasmo popular. Eso lo vimos en las elecciones pasadas y hay que ver qué pasa mañana en la Ciudad de Buenos Aires. La caída de la participación es una tendencia histórica en los últimos años o en las últimas décadas, pero volvió a verificarse en estas elecciones. En Chaco votó la mitad de las personas habilitadas para votar, 52%, poquito más de la mitad. En Salta y San Luis también fue baja la participación. El porcentaje más alto lo tuvo Jujuy con 63%, pero también es relativamente bajo. Todas estas elecciones se realizaron el domingo 11 de mayo, el domingo pasado, y algo similar ya había sucedido antes, en abril, en la provincia de Santa Fe. Veremos mañana, como decía, en la Ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar, los resultados son tan contradictorios, para decir lo mínimo, para las fuerzas políticas tradicionales, que es muy difícil identificar ganadores, aunque no es tan complejo divisar a los perdedores. Es raro porque, en general, si unos pierden, otros ganan, obvio, es una ley. Pero acá se da una particularidad, que es que los ganadores tampoco tienen tanto para festejar. A ver, para ser el partido de gobierno a nivel nacional, la Libertad Avanza tuvo malos resultados en las elecciones que hubo hasta ahora. Está bien, quisieron mostrar algunos premios consuelo, como por ejemplo el triunfo en Salta Capital, aunque perdió en toda la provincia, o en San Salvador, en Jujuy. Pero en la comparación general de los totales provinciales, en relación a las elecciones generales de 2023, que es lo que se puede comparar, porque antes no existía a nivel nacional, la Libertad Avanza, digo, y ni siquiera hablemos del balotaje, descendió entre 15 y 20 puntos promedio en cada una de esas elecciones. Ejemplo, en Chaco se aliaron al gobernador radical y el gobernador radical sacó, las listas del gobernador radical sacaron exactamente la misma cantidad de votos que habían sacado en 2023. O sea, no le sumó ni un solo voto a la Libertad Avanza, que en ese momento había sacado 3%, digamos. En Salta pasó del 40% en 2023 al 25% ahora. En Jujuy del 37% al 21% de estas elecciones. En San Luis, que fue otra de las elecciones que se hizo, del 43% al 14% de ahora. Te pueden decir, y de hecho lo dicen, bueno, pero no está Milei en la boleta, no se plebiscitó la elección de Milei. Bueno, por ejemplo, en octubre tampoco va a estar. Y además no se construye poder político canalizando siempre un voto bronca alrededor de un outsider, un líder que se presenta como mesiánico y mantenerse permanentemente con eso. Puede servir para ganar una elección nacional, para construir poder político, deberían tratar de avanzar un poco más. En la Ciudad de Buenos Aires hay algo distintivo. Milei en persona y gran parte de su gabinete se jugaron mucho por su candidato. Milei o Adorni es Milei, agitaron en la última etapa de la campaña y bajaron Patricia Bullrich, Toto Caputo y otros miembros del gabinete a hacer campaña en la ciudad. Claro, para la Libertad Avanza es un distrito en el que se juega el liderazgo de la derecha con el PRO. Ahora, si le va bien, que hay que ver qué quiere decir que le vaya bien, Adorni es Milei, como dicen ellos. Pero si le va mal, y esto es una posibilidad también, también es toda de Milei, como le gusta decir a los libertarianos. El acto de cierre de la Libertad Avanza fue bastante pobre y encima con gente denunciando que había sido acarreada y que no le estaban pagando lo que le habían prometido. Esto salió en todos los medios, inclusive en los que bancan al gobierno nacional. Después de la caída de Ficha Limpia, el proyecto que pretendía que no se puedan presentar a elecciones quien estaba condenado en segunda instancia y bueno, al final no salió en el Senado,
en la que mucha gente vio la mano invisible, no del mercado, sino la mano invisible de Milei, operando a través del gobernador de Misiones y sus diputados, que fueron clave para que el proyecto no salga, por la caída de este proyecto tiene posibilidades de perder apoyo en el electorado histórico del PRO. Digamos, entre muchos de aquellos que conformaron esa diferencia que hubo entre el 30% que sacó en la primera vuelta y el 56% que sacó en el balotaje, cuando Mauricio Macri y Patricia Bullrich le dan, a través de Patricia Bullrich, le dan su apoyo. Bien, esto por el lado de la Libertad Avanza. Ahora, que el PRO esté disputando esto no quiere decir que tampoco esté en posición ganadora. De hecho, va camino muy probablemente a una derrota electoral en su bastión, acá en la Ciudad de Buenos Aires, que es su lugar, su kilómetro cero desde hace 2 décadas o más. Pese a todos los esfuerzos que hicieron Macri y María Eugenia Vidal, que era la jefa de campaña, para posicionar a Silvia Lospenato, a la que, bueno, prácticamente nadie da como ganadora. Podría decirse que el PRO va a la elección más desafiante de toda su trayectoria política por lo difícil. O sea que también es muy complicado ponerlo entre ganadores, digamos, ¿no? Bueno, por último, el peronismo. Ya había tenido malos resultados en Santa Fe, en la elección de abril. En Chaco fue derrotado Jorge Capitanich y también los Rodríguez Sá en San Luis, nombres que han marcado la historia de esa provincia desde el peronismo. Ahora, el derrumbe electoral en Jujuy y en Salta tienen una característica particularísima, porque en esas dos provincias la estrategia política y electoral la diseñaron interventores enviados por Cristina Kirchner. El partido en esas provincias está intervenido por la conducción nacional y la conducción nacional es Cristina Kirchner. Bueno, los interventores hicieron elecciones pésimas, 6% en Salta, no llegaron al 10% en Jujuy. Leandro Santoro tiene posibilidades este domingo en la ciudad, pero no necesariamente cambiaría esta dinámica. Entre muchas otras cosas, porque no es peronista, esto a veces suena chicana, pero en parte es así, y su campaña fue de un perfil muy municipalista, despolitizado hasta cierto punto, de bajas calorías, muy larretista, si se quiere, de aquel Larreta ganador y no de este, ¿no? Que se está repitiendo a sí mismo y que, bueno, va camino también a una elección mediocre. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, que sigue siendo válida la definición que asegura que esto es una especie de, sociedad de bloqueos mutuos, en la que cada sector o cada fracción de la política tradicional tiene fuerza para bloquear el proyecto político del otro, para entorpecerlo, pero no posee la capacidad suficiente para imponer de manera permanente los intereses propios. Eso sigue siendo así. Claro, como parte de esta situación, Milei en 2023 se erigió como árbitro de este panorama, pero ahora es parte del problema ya y todavía está por verse si logra asentarse, que es lo que busca en estas elecciones. En realidad, más allá del impas que le dio la economía, logrado con un respaldo descomunal del Fondo Monetario Internacional, los que todos miran, inversores, el mundo político, los que mandan en el mundo también, es si en estas elecciones va a poder asentarse políticamente, y eso se define mucho en octubre, del cual estas elecciones que estamos viviendo hasta ahora son parte de ese camino, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ya lo dijimos varias veces en este programa o en este espacio, pero vale la pena repetirlo. Los grandes inversores, los grandes empresarios nacionales o extranjeros, creen que las grandes reformas, las reformas estructurales, laboral, previsional, impositiva, contrarreforma, deberíamos decir, todavía están pendientes. Y que Milei va por el rumbo correcto, pero todavía le falta mucho. Y para eso necesita volumen político. Bueno, tanto la economía como la política, como también la situación social, muestran muchos obstáculos en este objetivo del gobierno nacional y de Milei en particular. En la economía, el respaldo muy fuerte del FMI le permitió a Milei zafar o ganar tiempo, pero acumulando muchas contradicciones y muy profundas contradicciones. Caída del consumo sin piso, una inflación controlada pero que le dio 2,8%, o sea, todavía muy alta, un atraso cambiario que derrocha dólares y una apertura de la economía que agrava esa salida de dólares. Ahora tiene muchos, pero en algún momento se les pueden acabar. Y además genera situaciones como la de Tierra del Fuego, de eso va a hablar Pablo Alino después, que es solo un ejemplo y bastante grave lo que puede pasar con muchas industrias por la apertura importadora salvaje
que tiene este gobierno. Es decir, se pasa de una protección que probablemente beneficiaba a los empresarios a una apertura que perjudica gravemente a 6.000 o 7.000 trabajadores. Y eso es la situación más vistosa de una dinámica general que se da en muchas industrias. Eso en el terreno económico. En el terreno político es lo que estamos viendo. Magros resultados electorales y que mañana cualquiera sea el resultado va a ser pobre, hasta inclusive para el que se muestre como ganador. Y en lo social, una acumulación de reclamos ahora centrado en un salario y sobre todo del sector privado formal que el gobierno quiere planchar para usarlo como ancla de la inflación. Lo vimos en comercio, lo vemos en los metalúrgicos y lo vimos, por ejemplo, en la UTA. Hay mucho malestar, ya no solo entre los empleados públicos o jubilados que fueron muy golpeados, ahora también en un amplio espectro de gremios del sector privado. La Unión Tranviario Automotor, es decir, los choferes colectivos que pararon la semana pasada, la conducción cerró un acuerdo muy a tono con lo que quiere el gobierno. Bueno, y empezó una rebelión por abajo que se vio en manifestaciones esta semana, inclusive con mucha lluvia. Y además de la manifestación, mucha bronca por este acuerdo que está muy lejos de lo que reclamaban. Ganan 1.200.000 promedio y quieren 1.800.000 y Roberto Fernández de la UTA cerró por 1.270.000. Y esto sucede, como decía, en muchos sindicatos. En síntesis, por lo económico, por lo político, por lo social, la moneda aún está en el aire y hacia dónde se inclinará finalmente tendrá que ver con las elecciones, pero es mucho más que el proceso electoral.